Hola, ¿qué tal amigos de ISC Ancono School? Sean bienvenidos a el tercer video ya de nuestra serie de tutoriales para aprender Flask. Y el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy importante que son las URL o rutas y cómo las administraremos con Flask. Es un tema importante porque necesitamos hacer que nuestras URL sean duraderas, es decir, que a futuro el usuario pueda entrar a nuestro sitio web y no se encuentre con ningún error al acceder a cierta dirección. También es importante que sean amigables para que así el usuario las pueda recordar y si necesita acceder a cierta sección en especial lo pueda hacer porque precisamente recuerda la URL completa. Bien, entonces vamos a ver más detalles. Nos movemos al directorio en el que siempre hemos estado trabajando. Voy a crear una nueva carpeta de nombre routes y voy a copiar el contenido de la carpeta en la que estuvimos trabajando en el video pasado y lo voy a copiar dentro de nuestra nueva carpeta. Como pueden ver, nada más hay un archivo y es un hola mundo con modo debug activo. Y bueno, voy a activar el entorno virtual ya para comenzar a trabajar. Voy a activar el servidor. Ahí está nuestra aplicación funcionando correctamente. Y bueno, ya podemos comenzar a editar nuestro archivo. Vamos a comenzar con algo muy sencillo y es crear otra ruta. Hasta el momento solamente habíamos trabajado con una que es raíz. Y a esta ruta le voy a colocar la palabra hola. Normalmente a la función se le suele nombrar con una palabra relacionada a la ruta, que en este caso pues son exactamente la misma, y lo único que va a hacer es devolver la cadena de texto hola, muy parecida a la de Hello World. Como tenemos el modo debug activo, pues ha detectado el cambio y ha reiniciado el servidor automáticamente. Para acceder a la ruta, pues nada más escribimos el nombre de la ruta, que es la palabra hola, y allí se muestra de manera correcta. Bien, podemos hacer cosas más complejas como manejar variables en la barra de direcciones. Vamos a ver un ejemplo. Podemos escribir algo así como username, que es una palabra fija, y ahora podemos manejar una variable. Para declarar variables, nada más necesitamos escribirlas dentro de estos dos signos, que es menor y mayor que. Comenzamos con escribir el tipo de la variable, que es string, después colocamos dos puntos y el nombre de la variable. En este caso va a ser user. Nuestra variable se va a llamar user y aquí necesitamos hacer algo más. Y es que ahora como parámetro necesitamos pasar el nombre de la variable, que en este caso es user. Ahora sí podemos devolverlo. Colocamos algo así como hola y le concatenamos el valor de la variable, que es user. Guardamos y ahora tenemos una ruta extra. Colocamos user, por ejemplo Cognos School, y sale eso, hola Cognos School, que es la función que realiza esta ruta. Bien, existen otros tipos de variable, por ejemplo lo podemos ver aquí en la documentación oficial de Flask, existen 6, pero nada más vamos a ver 3 que son los más utilizados: string, int y float, cadena, entero y decimal. Y bueno, vamos a aprender más detalles acerca de ellos. Los otros 3 tipos de variable, tal vez en un video ya ajeno al curso, los veamos y cómo funcionan. Bien, vamos a crear otra ruta. Vamos a manejar un entero. Por ejemplo, vamos a colocar algo así como número. Y ahora en vez de tipo string va a ser tipo int, un entero. Le colocamos nada más el nombre de n, def número, y va a recibir la variable número. Vamos a regresarla y no podemos regresarla directamente ya que no es una cadena, sino es un número entero. Podemos hacer algo muy sencillo con Python y es formatear una cadena. Para eso escribimos unas llaves y vamos a utilizar la función format y como parámetro le escribimos el nombre de la variable. Esta variable se va a colocar dentro de estas llaves. Ya van a ver el funcionamiento ahora mismo para los que no sean tan apegados a Python aún. Bien, escribimos número y ahora le pasamos un número 1. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no escribimos un número y escribimos una letra? Pues simplemente no encuentra esa URL, ya que no hay ninguna URL capaz de manejar esos datos. Pero si escribimos un 1, pues toma esta ruta. Muy sencillo hasta el momento. Bien, podemos combinar diferentes tipos de variables. Por ejemplo, vamos a hacer algo como user. Y cuando nosotros nos registramos suponiendo un ejemplo, cuando nosotros nos registramos en una página web, colocamos un nombre de usuario.
según sea el sitio web, a veces los nombres de usuario son únicos o no. En el caso de que no sean únicos, necesitaremos un argumento más para poder distinguir de una manera más precisa a cada usuario. Normalmente es el ID o también una API. En este caso vamos a utilizar el ID, que es un número único para identificar a cada registro. Entonces el ID va en enteros, suele ir en enteros. A veces lleva letras, pero normalmente lo encontramos con enteros nada más. Entonces colocamos int, el nombre de la variable va a ser ID, ¿de acuerdo? Diagonal, otra variable, esta va a ser de tipo cadena y vamos a colocar username. Definimos el nombre de nuestra función, en este caso va a ser username, y ahora va a recibir dos variables, que es ID y username. Vamos a regresarlas, le colocamos ID, llaves y nombre de usuario y otras llaves. Formateamos nuestra cadena con los valores, que son ID y username. Guardamos y ya tenemos otra ruta. Vamos a comprobar si está funcionando. Era user, un número y una cadena de texto, y aquí se muestra. Tomó el número entero, la cadena y los despliego aquí, así que nuestra ruta está funcionando de manera correcta. ¿Qué pasa si introducimos un número aquí? Pues un número también es una cadena, por tanto no hay ningún error en la ruta y sigue funcionando. Pero si nosotros introducimos una cadena donde debe ir un número, por ejemplo CodeNoSchool, y luego introducimos otra vez CodeNoSchool, no hay ninguna ruta que maneje esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, tal vez un número sí pueda ser una cadena, pero una cadena no es un número. Bien, vamos a hacer un ejemplo con números flotantes, por ejemplo suma, y yo le voy a colocar float, tipo float, le voy a colocar de nombre a la variable n1, después otro float, y ese se va a llamar n2. La función se va a llamar suma y está esperando n1 y n2. Va a regresar la cadena, el resultado es, y vamos a sumarlos. Vamos a formatear nuestra cadena con el resultado de n1 más n2. ¿De acuerdo? Entonces acá escribimos suma. Y cuidado aquí porque aunque ustedes piensen que antes de ser un número flotante, que un número entero también puede ser un número flotante, a veces pudiéramos pensar eso. Al menos cuando estemos manejando rutas, pues no. Si especificamos flotante, debe ser flotante. Entonces 1.0 más 1.0. Y ahora sí que accede a esta ruta. Así que tengan cuidado con eso. Cuando especifiquen un tipo de variable, obligatoriamente se debe introducir ese tipo de variable para que pueda manejarlo la ruta, si es que existe. También podemos hacer otras cosas. Ya vimos cómo hacer rutas mixtas. Aquí está entero, cadena, y así podemos ir formando tantas rutas como nosotros lo necesitemos. Pero vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, vamos a escribir aquí app.route y vamos a escribirle default. Vamos a ver cómo asignar valores por default, por defecto. Y aquí está esperando una cadena que se va a llamar dft. ¿De acuerdo? Entonces aquí escribimos dft. Está esperando a dft return el valor de dft es, y bueno, aquí no necesitamos formatear la cadena. Aquí como son dos cadenas, nada más podemos concatenarlas, ¿de acuerdo? Y ahí está, tenemos otra ruta. Este ejemplo sí es importante porque vamos a ver algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces default, y escribimos por ejemplo xd. Entonces tiene un comportamiento nada diferente a lo que ya habíamos visto en los anteriores ejemplos. Pero si no introducimos nada, pues no va a haber nada, porque no hay ninguna ruta que nada más diga default. Entonces podemos utilizar dobles decoradores, que antes de acceder a esta, maneje nada más la de default, y entonces va a seguir accediendo. Bien, creo que aquí me faltó eso. Sí, es así, con el paréntesis, digo con la diagonal.
Bien, ahora sí se sigue accediendo a esta misma función, pero nos arroja un error ya que nunca determinamos el valor de DFT, no como lo hicimos acá. Si nosotros escribimos x de aquí, va a seguir funcionando. Entonces, para asignar un valor por defecto y que no nos tire ese error, podemos hacerlo aquí. Por ejemplo, que siempre sea xd. Así, cuando nosotros no introduzcamos nada después de la diagonal, seguirá funcionando la ruta y va a utilizar el valor por defecto. ¿De acuerdo? Entonces eso nos puede servir para manejar, por ejemplo, la de user. Cuando no se introduzca nada al lado de user, pues podemos colocar aquí un valor por defecto. En suma, cuando no se introduzcan valores, pues que estos valores sean igual a 0.0 y que nada más arroje esa suma con un pequeño mensaje extra que diga, pues no se introdujeron valores y pues es 0, ¿no? Entonces, de esa manera manejamos algunos errores que se pudieran dar a la hora de manejar rutas. Entonces, ya hicimos algunos ejemplos con los tipos de variable más conocidos. Ya utilizamos el doble decorador y tal. Entonces es importante que los conozcan ya que los estaremos utilizando de ahora en adelante. ¿De acuerdo? Entonces de momento ya hemos terminado. Ya podemos detener todo esto. Y en el siguiente video ya estaremos viendo cómo renderizar vistas. Que en este caso vamos a utilizar plantillas HTML, que suelen ser las más conocidas. Entonces, en ese video los espero ya para seguir avanzando en esto de nuestro tutorial, de nuestro curso de Flask. Así que espero que les haya sido útil este video y allá los espero.